¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Podemos alcanzarla? Estas son preguntas que generan inquietud para muchas personas y han generado mucha discusión en círculos filosóficos y teológicos. Comprender el concepto de verdad es esencial para una vida cristiana saludable. Por eso, vamos a descubrir lo que la Biblia nos enseña acerca de la verdad. Quédate conmigo. Fe para hoy está comenzando. Antes de continuar con el tema del día de hoy, mire lo que tengo aquí en mis manos. Una linda revista titulada Sentimientos, la ciencia del existir. ¿Quieres saber cómo enfrentar la ansiedad, la depresión o algún problema emocional? Pues bien, solicita gratis este estudio bíblico para poder descubrir estos consejos que han sido elaborados por especialistas en materia de la salud mental. Ahora, ¿cómo solicitar este estudio bíblico? Pues es sencillo. Simplemente ingresa a nuestra página web www.estudielabiblia.com o escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. O más rápido todavía, aquí abajo en la parte inferior aparece un código QR. Apunta tu celular y solicita este estudio bíblico totalmente gratis. Y recuerda una cosa, que al solicitar este estudio bíblico te haces parte de la escuela bíblica más grande del mundo. Así es que no esperes más, solicita en este momento este estudio bíblico maravilloso. Quiero comenzar este debate leyendo un texto bíblico muy importante e intrigante al mismo tiempo. Leamos Juan capítulo 18, versículo 33 al 38. Leamos juntos. Juan capítulo 18, versículo 33 al 38, dice así: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pilato era un gobernador romano y seguramente ya estaba en contacto con la filosofía grecorromana. El tema sobre la verdad fue muy discutido entre los filósofos de esa región mucho antes de que naciera Pilato. La palabra griega para verdad es aletheia y significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente, lo que es verdadero. Este es un concepto muy discutido por filósofos desde la filosofía griega antigua hasta los filósofos del siglo XXI. En su diccionario de filosofía, Nicola Abagnano define la verdad como la cualidad por la cual un procedimiento cognoscitivo cualquiera resulta eficaz o tiene éxito. En el campo de la filosofía existen 5 conceptos fundamentales sobre la verdad. Ellos son: verdad como correspondencia, verdad como evidencia, verdad como conformidad a una regla, verdad como coherencia y verdad como utilidad. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos se han centrado en discutir estas teorías de la verdad. Sin embargo, no es mi objetivo profundizar en la historia del concepto de verdad dentro de la filosofía, aunque
es un estudio muy interesante. La cuestión epistemológica de la existencia o no de la verdad, y en caso de que exista, si es alcanzable o no, es fundamental para la discusión religiosa contemporánea. Incluso puede parecer un tema irrelevante si no estás en contacto frecuente con personas que defienden y viven otras cosmovisiones distintas a la cristiana. Sin embargo, si investigas un poco fuera de los ambientes cristianos, encontrarás que la existencia de la verdad no es unánime. El concepto de verdad es esencial para la cosmovisión cristiana e impregna la cuestión de la unidad de la fe. Si no hay una verdad alcanzable, el cristianismo se desmorona y se convierte en un conjunto de opiniones. Sin embargo, no es fácil hablar de este tema con personas que piensan desde otras perspectivas. Francis Schaeffer reflexionó sobre este punto. La unidad del cristianismo ortodoxo o evangélico debe centrarse en torno a este énfasis en la verdad. Siempre es importante, pero doblemente importante cuando estamos rodeados por tantos para quienes el concepto de verdad, en el sentido de antítesis, es considerado totalmente impensable. Vivimos en un momento de la historia en el que encontramos cada vez más personas que no viven la cosmovisión bíblica. Por lo tanto, es necesario entender las cuestiones elementales del cristianismo. Dos de ellas, posiblemente las más básicas, son la existencia de Dios y la existencia de la verdad. James Sire, en su clásico El universo de al lado, expone algunas ideas de la época en la que vivimos, la posmodernidad. Una de sus ideas es: la verdad acerca de la realidad misma está siempre escondida de nosotros. Todo lo que podemos hacer es contar historias. Esta es una de las afirmaciones posmodernas más famosas. En resumen, dice que no existe la verdad absoluta. Para los posmodernistas, si hay una verdad, no es alcanzable. Esta idea es vivida por muchas personas hoy en día. Algunos la defienden conscientemente, mientras que otros viven esta idea de manera inconsciente. Tal vez hayas escuchado a alguien decir: esa es tu verdad. No necesitamos investigar mucho para saber que la Biblia no está de acuerdo con este pensamiento. Según el pensamiento de Dios registrada en su palabra, la verdad existe y puede ser conocida por todos nosotros. En Juan 8:32, nosotros encontramos registrado lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este pensamiento posmoderno acerca de la verdad es extremadamente dañino y peligroso para el cristianismo y está en completa oposición al pensamiento bíblico. Sin embargo, en contra de lo que predica la filosofía secular, la verdad no es solo un concepto, la verdad es más que eso. Y el apóstol Juan registró las palabras de Cristo aclarando este asunto. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, la verdad es más que un concepto, es una persona, es Jesucristo. Él es la verdad absoluta que tanto necesitamos. Juntando lo que nos muestran los textos bíblicos mencionados anteriormente, podemos concluir que Jesucristo es plenamente la verdad y que esta verdad la encontramos en la Biblia. Jesús y su palabra son la verdad. Sin embargo, detente un momento y piensa conmigo. ¿Cómo tuvimos acceso a esta verdad si es infinitamente más grande que nosotros? La respuesta se encuentra en la palabra revelación. Quiero proponerte una situación ficticia para que podamos construir nuestra línea de pensamiento. Imagina que vives en un barrio privado en una de las mejores ciudades del mundo. La calle en la que vives es tranquila, muy cuidada y segura. Pero de repente una ola de violencia aparece en tu ciudad.
Ya no es seguro caminar por las calles de tu vecindario. Aparecen muchos robos, están invadiendo las casas y están asaltando a las personas. Poco a poco, tus vecinos se mudan a otra ciudad. El barrio queda vacío. Una por una, las familias, las personas que vivían en las casas a tu alrededor van saliendo del vecindario hasta que te quedas tú solo viviendo en esa calle. Durante muchas semanas tu estado de ánimo es de tristeza e inseguridad. Estás muy triste por la desolación que se ha apoderado de tu calle. Pero un domingo por la mañana sucede algo inusual. Un camión de mudanzas se detiene en la casa de al lado y comienzan a descargar la mudanza. Estás mirando por la ventana sin entender qué es lo que está pasando. Cuando todos se están yendo, alguien quiere mudarse a tu calle oscura e insegura. Descargaron los muebles, el camión ya no estaba, pero no podías identificar quién era tu nuevo vecino. 2 días después, alguien toca el timbre de la puerta de tu casa y cuando abres la puerta no lo puedes creer. Uno de los hombres más importantes del país, destacado, famoso y rico, está justo frente a ti. Te saluda, dice que es tu nuevo vecino y te invita a una cena especial. De pronto, te convertiste en vecino y amigo de una de las personas más importantes y conocidas del país y aún no entiendes por qué. Al no poder entenderlo todo, simplemente aceptas el hecho de que si esa celebridad no hubiera caminado por tu barrio y te hubiera encontrado, nunca te habría conocido y no serías su amigo. Esta era una situación ficticia nada más, pero ilustra bien lo que sucedió entre Dios y nosotros. Vivíamos en este sucio, inseguro y caótico planeta. Nunca podríamos conocer y mucho menos ser amigos de Dios. Pero por su gracia y misericordia, Él decidió trasladarse a nuestro planeta y buscarnos. Decidió revelarse a nosotros y darnos la posibilidad de hacernos amigos. Sin la acción divina, nunca habríamos conocido a Dios. Hay varias formas en las que Dios se ha revelado a los seres humanos. En teología, dividimos estos medios en 2 grandes grupos, la revelación general y la revelación especial. La revelación general es el acto divino de revelarse a través de la naturaleza y de nuestra conciencia. La revelación especial vino a través de Cristo y la Biblia. La revelación general reconoce la actividad reveladora de Dios por otros medios además de las Escrituras, mientras que la revelación especial se refiere a la manifestación de Dios y de su voluntad a través de las Escrituras. Solo el hecho de que sepamos que Dios, el soberano del universo, decidió revelarse a nosotros los pecadores, es información suficiente para que tengamos una gran gratitud hacia Él y dediquemos nuestra vida en reconocimiento a su grande amor. Dios se revela a sí mismo a los seres humanos utilizando varios medios como plataformas. En términos generales, es posible distinguir 3 modalidades principales de revelación general: la naturaleza, el ser humano y la historia. A esta revelación la llamamos revelación general. Esta revelación no puede ser la base de la teología cristiana, porque está directamente afectada por el pecado. Tanto la naturaleza como el ser humano y su historia están envueltos en el pecado, por lo tanto, inhabilitados para tener la última palabra sobre la revelación divina. La Biblia tiene algunos textos claros sobre esta modalidad de revelación divina. Uno de ellos se encuentra en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 19, versículo del 1 al 5 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras.
En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Cuando hablamos de Dios revelándose a través de la naturaleza, debemos estar atentos a dos peligros que surgen de este concepto teológico. El primer punto es que debemos evitar los conceptos panteístas de Dios. Dios se revela por la naturaleza, pero no está en la naturaleza. Desafortunadamente, algunas personas alimentan esta idea de que Dios está diluido en la naturaleza y por lo tanto los árboles, los animales, los ríos y los demás elementos de la naturaleza serían sagrados y dignos de adoración. Este concepto de un Dios diluido en la naturaleza fue ampliamente defendido por un filósofo holandés del siglo XVII llamado Baruch Spinoza. Para él, Dios y la naturaleza eran lo mismo. En el libro 1 de Ética y en el Tratado sobre la Religión y el Estado, el filósofo holandés Baruch Spinoza describe su concepto de un Dios despersonalizado y geométrico, contrario a todas las formas de concebir a Dios como una especie de entidad oculta y trascendente que actúa según sus designios y su suprema voluntad. De hecho, la creencia de Spinoza estaba en un Dios basado en el siguiente principio: Dios y la naturaleza son la misma cosa. Deus sive natura, Dios o naturaleza. Este concepto no tiene nada que ver con la Biblia. Dios creó la naturaleza, se muestra a través de la naturaleza, pero no es la naturaleza y mucho menos está en la naturaleza. La revelación general de Dios a través de la naturaleza debe verse de la siguiente manera. Cuando observamos la belleza de la naturaleza, nos damos cuenta de que hay una inteligencia superior que la creó, por lo que nos volvemos y nos acercamos al Dios creador, que es más grande que la naturaleza creada. Otro cuidado que debemos tener se refiere al asunto de la teología natural. Tradicionalmente, los teólogos naturales quieren hacer teología, es decir, quieren desarrollar conceptos sobre Dios a partir de los elementos de la naturaleza. Esto es sumamente peligroso, porque la naturaleza que tenemos hoy está afectada por miles de años de pecado. Aunque todavía hay lugares con una belleza indescriptible, no podemos hacer teología a partir de eso. La teología consistente solo se puede hacer a partir de la Biblia, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. El segundo texto bíblico que nos presenta esta noción de revelación general fue escrito por el apóstol Pablo a los romanos y tiene una riqueza teológica muy grande. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Leamos juntos y luego destaquemos algunos puntos sobre él. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21 dice así: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es interesante notar que el apóstol Pablo indica la naturaleza como una de las formas en que Dios revela dos cosas a los hombres: su poder eterno y su naturaleza divina. Cuando observamos la creación, es inevitable que quedemos impresionados por el poder creativo de Dios y estemos seguros de su divinidad. Por lo tanto, el apóstol de los gentiles dice que las personas no tienen excusa porque tienen acceso a esta revelación y, sin embargo, rechazan a Dios y su voluntad. El teólogo Fernando Canale habla de tres facetas de la revelación general que podemos percibir desde el texto de Pablo a los romanos. Podemos percibir primero
el agente. Segundo, el contenido. Y tercero, el objetivo de la revelación. Estos tres aspectos son muy importantes para entender mejor este tema. Dios es el agente que se revela a sí mismo. Solo podemos conocerlo porque decidió revelarse. Como hemos dejado claro antes, si Él no hubiera decidido ir en busca del ser humano, nunca hubiéramos tenido la capacidad de conocerlo. Como dice Fernando Canale, primero Dios configura los medios por los cuales se revelará a los seres humanos y luego usa estos medios para revelarse a sí mismo y sus propósitos. Pablo identifica con precisión los hechos de Dios como los medios de la revelación general. La naturaleza no es Dios, es solo uno de los medios por los cuales Dios se revela a los seres humanos. La capacidad de Dios para crear y administrar la creación debe impresionar el corazón humano de tal manera que lo lleve a una sumisión voluntaria y total. Cabe destacar un detalle sobre la creación divina. Cuando hablamos de estar impresionados por la creación, no solo nos referimos a las cosas creadas en el pasado, sino también a las cosas que Dios hace en el presente. Corazones transformados son los milagros actuales y tantas otras obras divinas de nuestro tiempo también nos revelan a ese Dios poderoso. La revelación general de Dios tiene una meta. Pablo enfatiza que el objetivo de la revelación general es permitir que la inteligencia humana reconozca la verdad de Dios. Así, Dios mismo actúa como el agente utilizando la naturaleza y la historia, que serían los medios, para revelar su voluntad a cada ser humano. Todo lo que Dios hace es para salvar a los seres humanos. La segunda y más confiable modalidad de revelación divina es la revelación especial dada a través de Jesucristo, a la cual tenemos acceso a través de la palabra de Dios. Los profetas no solo proclamaban la palabra del Señor oralmente, sino que también escribían muchas de las cosas que les habían sido reveladas, ya fuera por orden de Dios o por incitación del Espíritu de Dios. El primer profeta que se sabe que escribió fue Moisés, quien escribió lo que llegó a conocerse como la Torá o la ley. Hay algunas diferencias marcadas entre la revelación general y la especial a las que debemos prestar atención y que son fundamentales para nuestra comprensión de Dios. Si bien la revelación general es universal, accesible a todos los seres humanos en todas partes, la revelación especial está dirigida a seres humanos específicos y no es inmediatamente accesible a todos. En tanto que mediante la revelación general, Dios es conocido como Creador, Sustentador y Señor del universo, en la revelación especial se revela en una forma personal para redimir a la humanidad del pecado y reconciliar al mundo consigo mismo. El centro y la sustancia de la revelación especial es la persona de Jesucristo, Dios en carne humana. Comencé este episodio con una pregunta planteada por Pilato, el gobernador romano del primer siglo, y quiero terminar con otra pregunta de él también. En Mateo capítulo 27, versículo 2 se encuentra registrada esta pregunta. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le respondieron: crucifícale. Pilato hizo preguntas profundas y esta es otra de ellas. Las personas que principalmente escucharon esta pregunta respondieron: crucifícale, es decir, rechazaron a Cristo. El mismo Pilato rechazó a Cristo y la tradición dice que terminó suicidándose porque nunca tuvo paz interior después de rechazar la verdad. Si Cristo es la verdad, entonces podemos
preguntar como Pilato, ¿qué haremos con la verdad? Yo tengo una sugerencia para ti. Vive con la verdad, anuncia la verdad y prepárate para pronto encontrarte con aquel que es la verdad. Querido amigo, amiga, solamente la verdad que es Jesucristo puede libertarte de cualquier atadura, de cualquier problema y de cualquier pecado. Acepta la verdad libertadora que es Jesús. Hoy, no olvides aceptar esa verdad en tu vida. Que Dios te bendiga.